¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es una nueva entrega de El Puente. Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente, semana tras semana, con uno de los temas, obviamente, que nos parece oportuno compartir con ustedes que están del otro lado de la pantalla. Antes que nada, vamos a agradecer todo lo que nos envían a través del Face o del Twitter o las distintas redes sociales que estamos en contacto con todos ustedes. Y hablando de redes sociales, hoy uno de los, o el tema que vamos a abordar es el grooming. Vamos a desglosar precisamente esta palabra, me parece a mí, de G a G, de punta a punta de la palabra, porque mucho hay que saber de esto. Para muchos es una palabra nueva que se ha incorporado a nuestro léxico, el grooming. Nos pareció oportuno tratarlo porque cuando hace muchos años se podía decir o se decía en alguna película de ciencia ficción o en alguna historia fantástica que se podía, que se entienda bien esto, ¿no? Matar por computadora, sonaba raro, obviamente, no textualmente hablando, pero los casos de grooming mucho tiene que ver con esto, pero hoy, en el presente. Y para tratar este tema, yo quiero agradecer profundamente a los invitados que han venido hoy, porque ellos no son de la ciudad y han venido de Buenos Aires a participar de este programa y de otras charlas, claro está, en la zona, pero bueno, por eso es el doble agradecimiento, por estar aquí y por el viaje que han hecho para estar precisamente hoy en la Mesa del Puente. Roxana Domínguez, presidente de la ONG Mamá en Línea, gracias Roxana por estar una vez más, y Leandro Galetti, que es secretario de la misma ONG. Gracias por estar, bienvenidos al Puente. Muchas gracias a vos. Bueno, tenemos 50 minutos para charlar a fondo de esto y yo dije que íbamos a desarrollar o a meternos hasta el hueso en la palabra grooming, de G a G, ¿no? Porque, y esto que yo acabo de decir, que se puede o se podía en las películas fantásticas o de ciencia ficción matar por computadora o por la web, suena fantástico y suena chocante, pero realmente hemos tenido casos de este tipo y no muy lejanos. Pero yo quiero, Roxana, voy a comenzar por vos, que sos la presidenta, para que me hables un poquito de la ONG. ¿Cómo nace esto? Yo sé que tenés una historia muy importante detrás con el grooming y es digno que lo cuentes y que la gente te escuche. Y nace desde el dolor. Claro. A veces es duro contarlo y decirlo, pero la realidad es esa. Mi nena fue contactada a través de las redes sociales. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento, ignorante total en el ABC de la tecnología, y no te queda más que aprender. Y como organización recién estamos conformadas 2 años, porque siempre trabajamos como ciudadanos comunes sobre este delito. Porque, no sé, ¿cuántos hay en nuestro país? 4.000 organizaciones. En el momento que necesitamos como familia que una organización nos acompañe para poder sacar la ley, no nos acompañaron. Entonces no creo mucho en las organizaciones, sí creo en los derechos que tenemos como ciudadanos. Pero nobleza obliga, la sociedad para ciertas gestiones dentro de las cámaras, como diputados o senadores, si vas como organización, ¿no?, la puerta se abre mucho más fácil. Claro. Y es fuerte ese mensaje, poder contarlo o decirlo, porque se supone que las cámaras nos representan y que cualquier ciudadano, sin ser parte de una organización, al golpear una puerta de un problema, deberían atenderte igual. ¿Y por qué suponés que no te atienden? Después vamos a tu caso, pero ¿por qué suponés que quien debería atenderte no te atiende? Y creo que no entendieron el rol que cumplen cuando representan a la gente, porque quienes nos representan eligen. Y aunque a muchos les moleste, la palabra que utilizo es que ellos eligen ser empleados del pueblo. Y cuando llegan a esos cargos se olvidan. Yo creo que el vacío más fuerte que nos dejó todo este proceso fue ese, que muchos, ¿no?, la indiferencia de muchos y no entender cuál es el rol que están cumpliendo a la hora de representarnos, es lo que más vacío y dolor nos dejó adentro. Yo quiero que cuentes, por favor, Roxana,
vos dijiste aprender desde el dolor. Un dolor que fue con suerte en tu caso. Ya nos hemos encontrado previamente a este programa para que nos cuentes tu historia. Yo quiero que la compartas porque quizás del otro lado hay alguien en similares condiciones y no se da cuenta. Así que para eso estamos. ¿Cuál fue tu caso? Y bueno, mi nena fue contactada a través de lo que es Facebook por medio de unos juegos de rol, ¿no? Que son espacios virtuales donde el adolescente se le da un personaje que va a interactuar con otros personajes, pero no se le da un guión a seguir. Esto es un juego hasta acá. O es un juego. Claro. En realidad todo es un juego adentro de la red. Claro. Porque Internet es para entretenernos, ¿no? Si bien se usan como otras cosas, pero es para entretenernos. Dentro de la red, con nuestros adolescentes, todo es un juego. Bien. Le dan a ese personaje sin un guión a seguir, los chicos tienen que poner de su esencia. Yo te hablo del año 2009. Bien. ¿No? O sea, hay desconocimiento hoy, imagínate en esa época. 7 años atrás casi. Y nosotros los adultos decidimos como papás meter internet a casa. Me acuerdo que esa vez fue mucha discusión entre los adultos, ¿no? Que eran mi esposo y yo, de que si poníamos o no internet en casa, lo veíamos como una plataforma educativa, tenés todo ahí. Claro. La verdad es que yo sentía mucha bronca de que me resistía a poner internet. Y después el tiempo me demostró por qué era. Viste que a veces uno presiente cosas, pero bueno, una vez que estuvo ahí en casa, uno sintió la tranquilidad de que pasabas más horas en casa y no afuera. Y eso es como que te aliviaba porque vos veías a tu hija allí. Sí, mira, en la modernidad que vamos creciendo como sociedad, esto de que está de moda que los adultos cuando los chicos llegan a una cierta edad decís te volvés a reencontrar como pareja, a vivir cosas que dejaste. Y no vimos que la dejábamos en casa muchas veces por salir solo los dos con la computadora en casa. Jamás pensé que la dejaba conectada a un mundo. Roxana, no quiero que cortes la historia, por supuesto, pero abro un paréntesis, porque me parece que esto que estás viviendo es lo que viven la mayoría de los papás. Un adolescente que, bueno, de pronto se queda con su computadora, en la web, y bueno, y se sale tranquilamente en la inocencia, en el pensamiento inocente de que, bueno, está todo bien, ¿no? Y sí, vos te quedás tranquilo porque está con un dispositivo o el celular o la computadora dentro de tu hogar. Correcto. Y luego, bueno, fue abordada por medio de esos juegos que tienen que ver con la manga japonesa, el hentai. Si bien la manga japonesa tenés un montón de historias que te realzan el valor humano, hay otras historias que van naturalizando, como es el hentai, el shota o el lemon, que tienen que ver con sexo explícito entre adultos y menores. Cuando nos quisimos acordar, estaba metida en un mundo que le costó salir un montón. ¿Cómo nos dimos cuenta? Y ella perdió el brillo de su mirada. Yo tengo un hermano mucho más joven y en una de las crisis que sufrió, mi nena me dijo una frase tal cual. Me miró y me dijo, ¿vos no te das cuenta la oscuridad que tiene su mirada? Y ahí reaccionás que ella dejó de ser quien era, la nena que vos criaste. Pero ¿cómo te diste cuenta, cómo se dieron cuenta en familia de que algo raro estaba pasando allí? Y verla al margen tantas de esto horas. del brillo de los ojos. Sí, verla tantas horas conectada. Ajá. Horas y horas conectadas. Ahora llegar del colegio, tirar la mochila, y ir a la computadora, hacer las cosas normales, digamos, que es llegar a tu casa, almorzar, charlar con tu familia. Yo soy una mamá que pude estar 100% en mi casa. Claro. Trabajaba desde mi casa, ahí. No es que ella estaba sola y yo tenía que ir a trabajar afuera. Roxana, ¿y en qué momento se dieron cuenta que había que salvarla, entre comillas, de esto? Y ella estaba muy mal. Bajó el rendimiento escolar. Sí. Empezó a tener contestaciones hacia nosotros que no eran las que teníamos siempre. Y esta cuestión de pedir tanta libertad y tanta intimidad hacia sus cosas. Estoy hablando que tenía 13 años. Claro, sí, sí. ¿No? Y nosotros la criamos como estábamos criados nosotros. ¿Y ese fue un error, ¿eh? ¿De qué la salvaron? Y la salvamos y tuvo 2 intentos de suicidio. Ella fue la que dio el primer paso y me dijo, mamá, ayúdame a salir de esto. Muchos dicen, ¿cómo puede ser que hasta el día de hoy sigas y sigas? Es que ella fue la que me dijo, ayúdame a salir de esto. Y todavía esa promesa
de poner todo el amor que tenemos para salvarla, no llegó a su fin, porque una ley sola no basta. Claro. Estamos sin campaña, estamos sin penalización del hentai en nuestro país. Y voy a decir, desde la ignorancia te hablo como mamá, ¿no? Sí, claro. Si pude meterme, googlear, entender qué era el hentai, que en otros países sí está penalizado. ¿Qué es? Te lo pregunto. Son estos juegos de rol que son espacios virtuales donde interactúan adultos y niños. Y son captados para la pornografía infantil. Esto es así. ¿Alcanzó a subir fotos tu hija? Sí. Tengo todavía fotos que están girando en la web y no las puedes descargar. Y ahí te encontrás con que teníamos vacío legal en el país, responsabilidad cero de los proveedores de los contenidos que suben terceros. Nadie decir algo que de dónde agarrarte y decir, esto hace daño, claro. Es menor de edad, tiene derechos, lo dice la Convención de los Derechos del Niño, y que vos digas, no puedo hacer absolutamente nada. Hay días que me levanto y todavía me siento atada de pies y manos. Leandro, sos el secretario de esta ONG Mamá en Línea. Roxana obviamente ha contado su historia, pero cuando ella dice golpeás puertas, como le ha pasado, supongo yo, y no encuentran respuesta, ¿vos qué suponés que hay detrás de esto? Porque detrás de una no respuesta hecha adrede, me imagino, debe haber algún... Hubo una respuesta y voy a contestarte honestamente esa pregunta. Sí, para eso estamos. Cuando en 2010 visitamos la Cámara de Diputados por primera vez, nos comentaron que ellos, habiendo proyectos de regulación con respecto a Internet y proyectos con respecto para regular el grooming, el tema de proveedores no podía ser regulado porque muchas de las empresas que estaban radicadas en Argentina con respecto a la ¿cómo explicar? Que distribuían esta plataforma eran los que pagaban campañas políticas. Ajá. En segundo punto... Ustedes, perdón, hacemos el paréntesis. ¿Qué es lo que pedían ustedes cuando iban? Que los proveedores se responsabilizaran de los contenidos que subían terceros. Que subían terceros. Que lo que es lo que sucede en la actualidad. O sea, si bien los proveedores de Internet no tienen una regulación, ni tienen una contención, ni una ley que diga, bueno, ustedes son un medio que transmite este tipo de material y lo penalice, entonces, habiendo ese vacío legal, sí queda exenta todo, o sea, solamente van a poder penalizar a la persona. O sea, si hay distribución de pornografía infantil, acá no está el medio. Y convengamos que hay leyes para los medios de comunicación. Entonces, si Internet es como la tele, si Internet es como la radio, si Internet es como el correo convencional, donde hay legislación para regular eso, ¿cómo no cae automáticamente eso a este medio, ¿no? Esta multiplataforma, y después vean la letra chica? El tema es que es como si estuviéramos acá y estuviéramos distribuyéndonos CDs con contenido pornográfico. Claro, te entiendo. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y que nadie haga nada. Y después lo pases en el aire. Bien. Bueno, volviendo a esto, la segunda vez que visitamos la Cámara, que fue en 2013, justamente cuando ya tenía media sanción el proyecto de grooming, lo primero que nos dijeron es, bueno, pueden hablar de grooming, pero si hablan de la trata o del que grooming desemboca en trata, les van a pegar un tiro. Literalmente. Esa fue la frase, adentro de la Cámara de Diputados. ¿Podés repetir eso? ¿Cómo fue? Que si nosotros hablábamos de que el grooming desembocaba en la trata de personas, nos iban a pegar un tiro en la esquina de la Cámara. Ajá. Como una de las frases que Habrán hecho la denuncia de esto, me imagino. No. Una de las cosas que más me impactó también, porque cuando hablamos de grooming, no solamente estábamos hablando de abuso sexual infantil, estamos hablando de derechos que tienen nuestros hijos. Una de las cosas que más me impactó y que hoy le doy las gracias, ¿no? Porque fue mi inspiración a despertar como ciudadana, que también me dijeron que me tranquilizara. La situación fue así: tranquilízate, porque acá vos no tenés derechos y tu hija menos. Acá dentro de la Cámara se pelea por el poder mismo. Entonces ahí fueron cachetazo tras cachetazo. Vos me preguntás, ¿cuál es nuestra postura? Convertirnos en ciudadanos, conociendo nuestros derechos, saber qué dice la Constitución, saber qué dice el Código Penal, saber que tengo derechos civiles. Desde ahí, y juntamos el dolor que teníamos, y ahí me paré. Y es difícil,
porque decirle a quien te tiene que representar, proteger y que condiciona nuestro destino y el de nuestros hijos a la hora de levantar la mano para aprobar leyes, que sos mi empleado, y si cumplís mal tu función te vas. Estamos hablando de que queríamos una ley que proteja a los chicos en este medio que tiene tanta impunidad como lo es Internet. Nada más. Sabemos que no tenemos espalda para hablar de la trata de personas, sabemos que no tenemos espalda para apuntar y decir que la pornografía infantil cambia campañas políticas, lo tenemos bien en claro, pero nadie nos puede prohibir hacer prevención del delito. Leandro, y así nace la ONG, como decía Roxana, desde el dolor. Desde el dolor. ¿Vos tenés algún caso que te ha tocado de cerca o te sumaste a la ONG como ciudadano? La verdad que sí. ¿Qué historia hay detrás? Hay una historia detrás, hace muchísimos años, pero... Si la querés contar, si no hay problema. Creo que lo que más me gustaría hacer hincapié, que realmente hay lucha desde el 2013 en adelante, y creo que lo que más me importa en este momento es que hagamos hincapié en eso, que es el tema de la prevención, de todo lo que venimos peleando, de que tenemos varios proyectos en la Cámara, algunos con media sanción, otros con dictamen favorable que se envían a comisión, y quiero que hagamos más hincapié en eso también. Me parece fantástico. Uno habla de grooming, pero como vos decías, vos Roxana, sabés de qué se trata luego del dolor. Nosotros salimos a la calle a hacer precisamente una pregunta tan sencilla como ¿sabés o sabe de qué se trata el grooming o qué es el grooming? ¿Quieren escucharlo? ¿Sí? A ver, vamos a escuchar las respuestas. No. ¿No tuviste información, nada? ¿Has escuchado hablar del grooming? Sí, lo hablamos. Te escuché, no lo hablamos. Más o menos tengo una idea, sí, que es algo que hay que tener mucho cuidado para con los chicos, sobre todo, ¿no? ¿Y está vinculado con qué? Y con muchas cosas, sí. No. ¿Nunca escuchaste hablar? ¿Nunca? No, yo no soy de acá, por eso nunca escuché. Disculpe. ¿El Grooming. No, la verdad que no. ¿Nunca escuchaste hablar del grooming? Yo me parece que sí, pero no lo ubico en este momento. No, la verdad no sabría decirle. ¿Nunca escuchaste hablar de grooming? No. Realmente no. Realmente nunca estuve muy interiorizado. ¿Nunca sentiste hablar? ¿Nunca... Por ahí lo he escuchado nombrar, pero nunca me interioricé en el tema. Sí, lo que acosan a los chicos por internet, eso. Sí. ¿Escuchaste hablar? ¿Sentiste hablar? Sí, del caso de Micaela, sí. No. ¿Nunca escuchaste hablar No. Sí, estamos enfocados en eso en cuanto a la juventud. Así que sí, estamos... No, ni idea. ¿Nunca escuchaste hablar de grooming? No. Sí, un poco. ¿Qué? El grooming es cuando un señor se hace pasar de chico en alguna página del Facebook. No. ¿Nunca escuchaste hablar de grooming? No. Sí, es el acoso sexual o algo parecido por internet. Sí, lo vi en la tele, que es una ley que ayuda a los jóvenes a saber cómo usar el Facebook. No estoy enterado. ¿Nunca escuchaste hablar de grooming? Nada. No. Bien, allí las respuestas. Aquí fueron 3 preguntas. Esta es la primera y fue al azar donde había muchos jóvenes, precisamente porque justo llegamos para un festival donde había jóvenes. ¿Les sorprende esto a ustedes como ONG? No. Porque la mayoría fue, no sé, alguien por allí arriesgó algo más, dice que es una ley. No nos sorprende porque estamos haciendo la prevención, estamos tratando de recorrer lo que se puede, ¿no? De lo que es la provincia de Buenos Aires o el interior del país, que hay otras mamás haciendo exactamente lo mismo que nosotros, y la respuesta es esta: la gente desconoce. Por eso una ley sola no bastó. En el 2013 pedíamos a gritos no solo que se penalice el delito de grooming en el Código Penal, sino también que sea acompañado por una campaña de prevención y concientización del problema. El grooming tiene esto de que si la distancia te lo permite, terminas como el caso de Micaela, y ahí llegamos tarde. Por eso cuando pasó lo de Micaela, a nosotros se nos perforó el pecho de dolor. Sentíamos impotencia y muchísima bronca. Después vamos a tocar el tema, porque inclusive ganó
el interés nacional, si se quiere, lamentablemente, ¿no? De las noticias, de los diarios y de los medios, el tema de Micaela Kapp. Pero bueno, esto de que la mayoría no sabe qué es el grooming, precisamente, y apuntamos, obviamente que hubo preguntas a personas mayores, como habrán visto, pero los jóvenes, que son por allí los más vulnerables a esto, después vamos a hablar si el grooming también existe para los mayores. Los jóvenes no saben de qué se trata. Es que yo creo justamente que tendríamos que aprovechar la oportunidad de contar el esfuerzo del reclamo a la campaña nacional que se le está haciendo al Estado. Creo que llevamos justamente, como decía Roxana, en 2013 cuando se aprobó la ley, el Estado estaba obligado, sin necesidad de habérselo pedido, de generar una campaña de prevención. Este tipo de leyes, cuando se modifican el Código Penal, se genera por lo general una campaña que acompañe esa ley y que explique cuál es la problemática. Vos decís, perdón, decís que el Estado estaba obligado a concientizar a través de una campaña. ¿Estaba o está? Está obligado. Está obligado. A través de ellos tienen que agotar, según la Convención de los Derechos de los Niños, tienen que agotar hasta el último recurso para proteger a los chicos. ¿Se está cumpliendo esto? Les pregunto a ustedes, ¿no? Que están más cerca de la problemática. Lamentablemente no. Y no es que nosotros, a ver, si bien en 2013 se tipificó, nosotros venimos desde mucho antes pidiendo una campaña de prevención contra este delito. A Roxana le pasó en 2009 y desde 2009 que estamos con esto. Y el Estado aún así no ha generado ninguna campaña de prevención. Y el único programa que pudieron generar, ni siquiera lo hicieron, ni siquiera lo magnificaron, ni siquiera hicieron que llegara a través de la currícula educativa a todas las escuelas, a todos los alumnos, a todos los docentes, a los padres. Todo el tiempo nos preguntaban estadísticas. Claro. Y un solo chico es el 100%. ¿Por qué necesitamos que mueran 1000? Qué buena frase. 2000. Uno solo es el 100%. ¿Cuántos más queremos? Ustedes que recorren a través de estas charlas, recorren el país, porque estuvieron hace poco en la ciudad, estuvieron hace horas en Coronel Suárez, nuevamente gracias por venir a esta mesa, que lo toman como una charla más y me parece bárbaro. Pero ustedes que recorren todo, los casos de grooming, ¿se dan más en algún sector del país? ¿Hay sectores que son más comunes o más vulnerables a esta problemática? Que la verdad es que no. Hay una repercusión bastante grande, pero no puede, como no hay un registro real, no hay realmente una estadística que nos permita medir, porque no está generada por el Estado ni siquiera por los municipios, no podemos medir. Sí, lo que sucede es lo que ha sucedido con Micaela, que ha sido un caso emblemático para la provincia de Buenos Aires, pero posterior a la muerte de ella hubo una muerte en Tucumán de una nena captada por grooming y no fue noticia. Lo mismo sucedió en Salta y tampoco fue noticia. Y hay que entender a lo que vos preguntabas, que el grooming no tiene géneros cuando ataca y que el grooming no tiene escala social. Sí, claro, me imagino. Porque hoy todos contamos con un dispositivo, el mínimo dispositivo en casa, y por ese dispositivo te pueden contactar. Claro. Acá no importa, puede llegar la extorsión de dinero, sí, porque el delito existe. Pero acá no importa si vos pagás más o menos a la hora de rescatar una foto. Acá importa que no te capten a tu hijo y hables de otros delitos, como es el abuso sexual concretado, como es la muerte. Tenemos que ir a la pausa. Obviamente que esto recién empieza, hay muchísimas más preguntas. Se me ocurre preguntar si hay organizaciones que se dedican al grooming, si ustedes tienen este dato, si el grooming es solamente para los chicos o por ahí se puede hacer grooming también para gente mayor. Bueno, me parece que hay muchos temas para tratar. Vamos a la pausa y ya volvemos.